tenemos el contacto telefónico con el profesor Gabriel Salazar. Gabriel, te decía fuera de micrófonos que nos hablaras un poco lo que va a ser este proceso que se va a realizar, la votación de abril del 2020 sobre lo que es la nueva Constitución y los diferentes tipos que es la forma de redactar la Constitución, que es convención mixta y convención constitucional. Nos gustaría que nos informaras tú sobre lo que es la nueva Constitución y los nuevos dos tipos de redacción. Bueno, tú sabes que yo soy historiador, entonces tiendo a ver los procesos como procesos históricos, no como procesos regulados por determinadas decisiones que pueden ser legales o no. Yo creo que el proceso constituyente que estamos viviendo es un proceso histórico abierto, sin lugar a duda, y que tiene en el fondo dos ramales, en rigor son dos procesos paralelos que se intersectan, que están en conflicto y que no tienden, digamos, a buscar una fórmula de entendimiento en cuanto al avance en este proceso, ¿no? Porque por un lado tenemos el proceso que está regulado con rayado de cancha, si podríamos decir, impuesto por los políticos, la montonera de políticos que acordó este proceso en base a la convención mixta y a la convención llamada constituyente, ¿verdad? Que es un proceso regulado, ¿verdad? Y manejado desde arriba, está calculado también para producir resultados que sean de todas maneras favorables a la mantención del régimen y a la permanencia de la clase política en condiciones de control y administración del Estado. Pero por otro lado, hay un proceso que no está definido desde la ley, porque la tercera alternativa que los políticos no consideraron, el proceso constituyente tenía en el fondo tres alternativas para formalizarse como tal. Uno, claro, es la convención mixta, donde se supone que van a participar políticos formales de tradición, ¿verdad? El 50% y 50% de ciudadanos electos para esa ocasión, ¿verdad? Que es sin lugar a dudas un salvavidas que los políticos se han tirado a sí mismos para no perecer en este proceso constituyente. La otra convención, la llamada convención constituyente, se supone que va a ser constituida solo por ciudadanos, pero esta convención va a ser electa en base al mismo sistema electoral que se han usado siempre en Chile para la elección de los parlamentarios. Y esto va a significar que los ciudadanos van a elegir nombres. Ellos no van a deliberar. Ellos no van a discutir entre sí cómo quieren el del Estado. No va a haber participación ciudadana en la discusión de cómo debe ser la constituyente. Simplemente el ciudadano, para esta alternativa, está la posibilidad de elegir un nombre, y ese nombre yo lo elijo para que participe y haga allí, en la convención pertinente, ¿verdad?, lo que él estime conveniente. No le doy un mandato, ¿no? Esta es la trampa. En la convención constituyente elegimos supuestamente representantes nuestros para que allí discutan el proceso constituyente que corresponda, pero los elegimos sin mandato porque solamente elijo el nombre, ¿no? Tiene un doble pecado capital, ¿no? Estamos eligiendo gente sin mandato, que exactamente es lo que hemos hecho en 200 años, ¿no? Entonces, al elegir gente sin mandato, ellos pueden hacer lo que quieren, ¿sí? Y el segundo grave problema es que en esta convención constituyente elegimos nombres, pero no participamos en la discusión. Es decir, el ciudadano no va a deliberar, ¿no? Todo lo que han estado haciendo este último tiempo en los llamados cabildos abiertos, que son miles en Chile, donde los ciudadanos participan deliberando, porque eso es lo que quieren, participar y deliberar ellos. En esta alternativa de la convención constituyente no van a deliberar, no van a participar, salvo la rayita con la cual eligen a un señor que en el fondo va a hacer lo que quiere en la convención constituyente porque no lleva mandato. Entonces son dos alternativas tramposas en que los políticos se reservan la última carta, digamos, para controlar el proceso. La tercera alternativa que ellos no pusieron en esta propuesta legal es la que realmente correspondería, porque es la alternativa donde la ciudadanía decide cómo va a ser la Asamblea Constituyente y ella misma, a través de esa Asamblea, va a dictaminar cómo debe ser la nueva Constitución. La tercera alternativa, que es la legítima, es la soberana, es la ciudadana, los políticos no la incorporaron en la votación de abril.
Entonces, ahí está la trampa. Ya. Esta es una trampa que, en el fondo, ignora la soberanía ciudadana, ignora que la propensión de todos los ciudadanos chilenos en este momento es participar directamente en lo más que se pueda en este proceso de discusión y deliberación. Entonces, esa alternativa es la trampa, es en el fondo la ignorancia, mejor dicho, ignorar lo que es la soberanía, es un pecado, digamos, de lesa soberanía, Ya. y esa es la que justamente genera el problema de fondo. Entonces, por eso que la ciudadanía tiene que construir su proceso de constituyente como ella lo quiere, soberanamente, pero al margen de la decisión de la propuesta de los políticos. Por eso que en el fondo son dos procesos, históricamente hablando. La de los políticos, que nos tienden la trampa para votar igual que siempre, en abril, sin deliberar, y la otra alternativa, que justamente donde la ciudadanía sigue deliberando, partió con los cabildos abiertos, tiene que seguir ahora con asambleas comunales, que es el desarrollo natural de los cabildos abiertos, ¿verdad? Y consolidarse a todo lo largo del país con asambleas comunales que inicien allí dentro, con participación ciudadana, con deliberación ciudadana, el proceso constituyente, para después elegir la asamblea con representantes de esas asambleas comunales, elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Y esos representantes de la asamblea que deliberaron, sí van a llevar mandato a la gran Asamblea Nacional Constituyente. Por eso el camino ciudadano es un camino distinto al de los políticos, obvia las trampas que tendieron para abril, sí, pero hay que construirlo, porque la ciudadanía tiene que construir ese camino por sí misma, darle una forma, organizarse, sistematizarlo, darle un itinerario para que pueda llegar a las conclusiones y alcanzar los objetivos que se quieren. Por eso que lo que aquí se está recomendando en Chile es que votemos en abril. Sí, quiero constitución, apruebo. Ya. Tenemos que ganar esa elección, pero nada más, votamos allí y nos venimos para acá de nuevo a continuar con nuestro proceso, porque es la tercera alternativa que nos figura en la alternativa de abril, pero que tenemos que desarrollar nosotros por nuestra cuenta. Ya. Profesor Gabriel, le quería hacer una consulta. ¿Qué pasa? Porque muchos decían cuando en la Constitución de 1980 fue impuesta eso. ¿Cómo fue la antigua Constitución chilena? Me gustaría que usted le dijera a nuestros auditores por qué fue hecha por el pueblo, por qué fue escrita la Constitución antigua. No la Constitución pinochetista, sino la Constitución que venía de antes. Lo que hace importantísima esta coyuntura histórica que estamos viviendo es que es absolutamente excepcional, porque sería la primera vez que la ciudadanía chilena masivamente, deliberadamente, pueda llegar ella misma a controlar una asamblea constituyente y dictar ella una constitución. Es una oportunidad única que hemos tenido en toda la historia de Chile y que por eso es tan importante que no perdamos esta oportunidad, porque las otras veces que ha ocurrido una situación parecida, a poco andar, cuando ya la ciudadanía comenzó a preocuparse de esto, el gobierno mandó al ejército a la calle para masacrar al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, esta vez no hubo masacre. Y este es un punto que hay que considerarlo en todo lo que vale. Ya. Por la razón que sea, los militares no salieron a la calle a masacrar. Y lo que el general le dijo al presidente Piñera, yo no estoy en guerra, ¿no? Yo soy un hombre feliz, le dijo. Es un acto de desacato en la cara al presidente de la República, que es primera vez que ocurre en nuestra historia. Entonces, por eso es que esta coyuntura tiene una característica única, excepcional, porque le dejó el camino abierto a que la ciudadanía por sí misma llegue a ejercer el poder constituyente y establezca la nueva constitución. Eso es lo que lo hace excepcional. Porque en el pasado, como tú dices, hemos tenido 3 constituciones que han durado en el tiempo. De 1833, ¿no es cierto?, que duró casi 100 años. La de 1925, que duró medio siglo. ¿Ya? La de 1980, que ya está caminando para el medio siglo. ¿Ya? En las tres constituciones, las anteriores, digamos, las 3 que mencioné, no participó la ciudadanía. Por tanto, las 3 fueron constituciones ilegítimas. Ya.
ilegítimas. Entonces, eso hace excepcionalmente importante el periodo actual que estamos viviendo, porque como te digo, el ejército no ha salido a la calle a masacrar, nos dejó el caminito abierto y podemos y debemos construir nosotros nuestra Asamblea Constituyente. Pero si el ejército no salió al camino para masacrarnos, sí salió la clase política civil en pleno, izquierda, centro, derecha, ¿no es cierto?, para ponernos una trampa, ¿no?, que es la trampa de la votación de abril, ¿no? Lamentablemente, en Chile, como nunca habíamos ejercido el poder constituyente por nosotros mismos, mucha gente está acostumbrada simplemente a obedecer las leyes, los decretos de los políticos, seguir a sus políticos, seguir a sus partidos, y eso, cuando los políticos salen a medio camino, ¿no es cierto?, nos ponen la trampa de abril, mucha gente se ha desconcertado porque muchos tienden a seguir la rutina, la inercia y decir y hacer lo que dicen los políticos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que esta vez tomamos conciencia de que somos nosotros los soberanos. La soberanía radica en la ciudadanía, en el pueblo, nunca en los políticos, nunca ni siquiera en la ley, menos en el Estado. Entonces, si tomamos conciencia de eso, de que la soberanía radica en el pueblo y en la ciudadanía, entonces ahí podremos sacar adelante nuestra tarea ahora. Y no distraernos con lo que los políticos nos digan, y no distraernos incluso en pelear demasiado en las calles, ¿no? Porque pelear en las calles está bien para conseguir un objetivo. Ya conseguimos el objetivo. En esta segunda etapa lo importante es construir la Asamblea Constituyente que queremos y la Constitución. Probablemente haya que seguir en las calles para defender este proceso. Pero concentrar la lucha en la pura acción callejera, ¿te fijas? Sí. Vamos a quedar siempre pegados allí, porque en el pasado peleamos en la calle y no sacamos nada, ¿no? Esa es la verdad. Por eso es que ahora conseguimos algo peleando en las calles, pero hay que saber también operar en la segunda etapa, que es construir lo que queremos construir, y no solo destruir lo que no nos gusta, ¿no? Gabriel, Luis Garrido te quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, profesor? Bueno, siempre Hola. Es una alegría y un orgullo tenerlo a través de conversar con usted. Primero, es importante ir a votar. Si hablar un poquito más fuerte o más cerca del micrófono, sí. No escucho tan bien. Es importante ir a votar. Y segundo, es la agresividad que ha salido la ultraderecha en poder destruir símbolos de los derechos humanos. El mismo caso que tiraron bombas molotov al alcalde de Recoleta. Una serie de hechos que han ocurrido últimamente con esta agresividad de esta extrema derecha que sale a las calles también, ¿no? Por otro lado, profesor, esta trampa, como usted bien lo define, este plebiscito, ¿no sería una salida un poco más digna para Piñera después renunciar y llamar a las elecciones? Sí. Bueno, son tres preguntas en una. La primera, si es importante ir a votar, yo creo que sí, porque tenemos que ganar la pregunta 1 de esta suerte de plebiscito, ¿no? Sí queremos cambiar la Constitución. Eso es importante ganarlo, porque si perdiéramos ese plebiscito, ese pequeño combate, nos crearía un problema para seguir marchando. ¿Fíjate? Pues diría, bueno, la mayoría no quiere cambio de la Constitución. Si nosotros seguimos, ¿verdad?, ese argumento van a seguir tirándonos encima y nos va a molestar, ¿eh? Y puede crear algunas dudas, por ejemplo, en el comportamiento de los militares. Entonces, es importante ganar la pregunta 1 del plebiscito, ¿eh? Pero lo importante, la cuestión más de fondo, es continuar con nuestro proceso. Entonces, votamos, ganamos, lo vemos para acá y seguimos con nuestro proceso. En cuanto a la otra pregunta acerca si queremos convención mixta o convención constituyente, hay que poner simplemente la tercera alternativa que no se puso: Asamblea Ciudadana Constituyente. Porque pusieron la alternativa 1, que es de los políticos, la 2, que es intermedia, y la 3, que es estrictamente ciudadana, no la pusieron. Entonces ahí, en lugar de votar por la alternativa que ellos proponen, se agrega la que falta, que es la Asamblea Ciudadana propiamente tal. En cuanto a lo segundo, no hay duda, la derecha siempre va a defender sus propiedades y sus poderes, su hegemonía.
es natural, es históricamente natural. No es que sea justificable, pero la historia nos ha mostrado que siempre se han defendido sus riquezas y lo van a seguir haciendo. Y lo están haciendo ya de varias maneras, como ellos saben hacerlo. De una parte, tratando de convencer al ejército, que ya no lo convencieron. Segundo, tratando de poner los políticos por delante, que ya lo consiguieron. Y en tercer lugar, están comprando armas. Eso está confirmado. La venta de armas en Chile se ha sextuplicado este último tiempo. Y no es el pueblo que está comprando armas, es la derecha, o por lo menos es la clase alta en Chile. Y se está viendo ya que están reaccionando porque están destruyendo ahora los monumentos, la memoria patrimonial del pueblo, digamos, en los lugares donde se ha recordado los caídos en las luchas anteriores, ¿no? El incendio de la casa de la fundación de la Violeta Parra, etcétera, etcétera. Sí. Hay más de 100 atentados contra el patrimonio recordatorio de la, digámoslo así, de la centroizquierda, ¿no? Es un hecho. Y eso va más adelante, probablemente podemos calcular que la derecha se va a defender como se ha defendido en todas partes, con grupos armados, ¿no es cierto?, con estos que tienden a ser guerrilla urbana, de alguna manera, asesinando gente, ¿no? Es probable. Pero precisamente por eso que entonces tenemos que pensar nosotros cómo vamos a responder a una reacción desesperada de la derecha, no teniendo el apoyo explícito del ejército. Lo van a hacer de todas maneras porque no se van a dejar derrotar totalmente políticamente en la Asamblea Constituyente. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que desarrollar una política hacia el ejército. Siempre nuestra política ha sido el ejército, ¿verdad?, escuela de asesinos, como se planteó por 1914-15. Y últimamente con lo que pasó con Pinochet lo mismo. Pero aquí hay que pensar fríamente. El ejército entendió claramente, sobre todo con Pinochet, que ellos han estado haciendo el trabajo sucio que le ordena la derecha, la oligarquía y el capital internacional, que es masacrar a su propio pueblo. Eso ya lo entendieron. Lo entendieron un poco por 1920, cuando dieron un golpe de Estado contra justamente la oligarquía política, y lo han entendido muy claramente después de lo que ha pasado con los 400 o 500 oficiales que han sido juzgados por los tribunales de justicia chilenos por violación de derechos humanos. Entonces, ellos no quieren repetir el cuento, ya están demasiado desprestigiados a nivel mundial por eso, y han entendido clarito que no han sido más que el instrumento gangsteril que ha usado la oligarquía política en este país para derrotar al pueblo. Entonces, están dudosos, no van a intervenir, pero entonces están ahí pensando, están ahí deliberando. Es el momento en que la ciudadanía y el pueblo tienen que entonces no tirarle un salvavidas, ¿no?, pero plantearle una política de frentón para reformar profundamente al ejército. Porque el problema de fondo del ejército es que siempre la oligarquía lo organizó, lo institucionalizó bajo 2 artículos constitucionales obligatorios. El ejército es esencialmente obediente a la Constitución, ¿verdad?, y no deliberante, ¿eh? Que lo que significa que el ejército lo formó la derecha, lo formó la oligarquía como un ejército obediente a la Constitución que ellos dicten, ¿verdad?, y que no deliberen en contra de ellos mismos. O sea, lo convirtieron en un ejército gangsteril, porque los ejércitos y las tropas gangsteriles obedecen y no deliberan, ¿eh? Si deliberan, los matan al tiro, el jefe, ¿verdad? Entonces, este no es un ejército nacional que defiende la nación. Fue un ejército creado para defender una oligarquía, una élite, ¿eh? Por eso hay un ejército pretoriano. Y los militares han entendido ese rol. Y por eso es que están ahora deliberando. Y es el momento justo que el pueblo, la ciudadanía, tiene que decirle que el ejército verdaderamente nacional tiene que ser obediente a la soberanía nacional, que es la soberanía del pueblo, la soberanía de los ciudadanos. Y por otro lado, tiene que deliberar porque son ciudadanos. Y por tanto deben deliberar cuando hay que deliberar junto al pueblo, junto a los ciudadanos, y obedecer los acuerdos soberanos que esas asambleas determinen. Por eso hay toda una política nueva
que deberíamos desarrollar nosotros para reconstruir el ejército sobre otras bases constitucionales. Esa es una tarea que tenemos también que discutir ahora y introducir los cambios pertinentes en la nueva Constitución. Entonces, hay una serie de tareas por cumplir aquí que hay que preocuparse muy centralmente de ellas en este proceso nuestro. Entonces, de ahí que es importante en algún momento entender que hay que disminuir un poco los ataques a la infraestructura del capitalismo materialmente hablando, ¿no? Porque si insistimos en eso, más tarde o más temprano el ejército va a tener que intervenir. Y si interviene, no sabemos qué puede hacer. Puede hacer varias cosas, puede simplemente masacrarnos como antaño. Y ahí no lo vamos a pasar bien y nos van a derrotar porque no hay nada que hacer contra un ejército. La clase ya hemos perdido muchas veces y no va a ser diferente esta vez. La otra alternativa es que ellos actúen como actuaron en 1924, que está en su propia historia. Yo se la he refregado porque acabo de terminar un libro sobre el ejército que les planteo ese recuerdo, ¿no? Porque el año 24 dieron un golpe contra la oligarquía, fija, y mandaron cambiar a Alessandri, ¿no es cierto?, y cerraron el Congreso y convocaron a una asamblea constituyente conversando con la Foch, con Recabarren y con la clase trabajadora, ¿no? Esa es una segunda alternativa, ¿no? Que den un golpe, saquen a Piñera, ¿verdad?, manden cambiar y convoquen una asamblea constituyente libremente electa. Es una segunda alternativa, ¿no? Y la tercera es que realmente no hagan nada y se susciten entre los escuadrones de la muerte que puede organizar la derecha y lo que podamos hacer nosotros en ese plano, que sería un futuro bastante siniestro. Pues, tendríamos una especie de América Central, ¿no es cierto?, una especie de Guatemala o qué sé yo, Salvador, donde se matan en las calles, ¿no?, cruzados unos a otros, ¿no? Pues sería muy lamentable. Por eso es importante que pensemos en una política militar nuestra, ciudadana, popular, que implique la integración del ejército a la ciudadanía, ¿eh?, como ciudadanos, un ejército ciudadano, no un ejército mercenario o un ejército pretoriano, como ha sido el ejército por lo menos hasta este último tiempo. Profesor, un poco larga la respuesta, pero sí, profesor, ahora se gana el plebiscito. Usted ha planteado que viene la segunda fase de poder construir lo que el pueblo en general con las manifestaciones ha ganado. ¿Cuál es su visión que debe enfrentar este movimiento social en esta segunda fase? No, lo fundamental es organizar la deliberación constituyente, porque lo hemos estado haciendo, pero desordenadamente. Hay miles y miles de cabildos abiertos a lo largo de todo el país, pero no están conectados entre sí, no siguen un patrón uniforme, no están organizados, no producen hechos políticos, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo quiere, están todos deliberando, a mí me consta, porque paseo por arriba y para abajo por el país yendo de una asamblea a otra, y me consta que hay un interés enorme por participar de toda la gente. Pero lo que falta aquí, que todo este proceso que se abrió antes de octubre del año pasado, ya venían los cabildos abiertos locales, se organizan a nivel nacional siguiendo un patrón común. Y el paso que debería darse aquí es que todos estos grupos se constituyan como asambleas comunales, ¿no? Una asamblea comunal constituyente por cada comuna, por cada una de las 345 comunas del país. Si se establecen en ese nivel, estas asambleas se establecerían allí para siempre, con la tarea inicial de iniciar la discusión constituyente, de iniciar la deliberación constituyente en serio, ¿verdad? Pero deberían permanecer en el tiempo, porque ya acordado la nueva Constitución, acordado el nuevo Estado que queremos, en este nuevo Estado, esta asamblea comunal tendría que ser la piedra angular de ese nuevo Estado. Deberían permanecer. ¿Por qué razón? Porque la soberanía popular, la soberanía de la ciudadana, por así decirlo, tiene su máximo poder, su máxima eficiencia en lo local.
porque allí actúan como vecindario, saben todos los problemas concretos que vive esa comunidad, pueden fácilmente deliberar entre ellos en esa comuna, pueden tomar acuerdos, pueden elegir sus, digamos, representantes con mandato a cualquier otra asamblea nacional o regional. Todos los grandes pensadores han establecido que la comuna es el centro fundamental que permite el desarrollo de la soberanía popular. ¿Te fijas? Y el mandato soberano que de allí pueda emanar. Todos los pensadores de Aristóteles, pasando por Santo Tomás, pasando por Marx, inclusive cuando estudió la Comuna de París, etcétera, terminando por todos los grandes pensadores modernos que existen incluso al día de hoy, sobre todo, por ejemplo, el alemán Jürgen Habermas, de los vivos que quedan, ¿no? Es un consenso general, y los hechos lo están mostrando en Chile. Cada vez que se constituyó en Chile desde el 2013 en adelante una asamblea territorial comunal, lograron sus objetivos, ¿no? Y han derrotado a grandes empresas, Hidroaicén, por ejemplo, en Aysén, Gasco, en Punta Arenas, AgroSuper, en Freirina, y así sucesivamente. Entonces, por eso que es importante que las asambleas comunales surjan ya, primero para discutir la nueva constitución, segundo, que permanezcan para constituirse en la piedra angular del nuevo Estado, ¿no? Y eso permitiría entonces lograr ese objetivo que nunca se ha alcanzado de descentralizar verdaderamente el Estado nacional, ¿no? Olvidar que, digamos, no permitir que Santiago siga comiéndose el resto del país políticamente, culturalmente, por todos los aspectos como lo ha hecho desde que se fundó el país. Ya, profesor Gabriel, muchas gracias por este contacto y por darnos su tiempo con esta clase, esta introducción, esto que es para nosotros es muy importante conocerlo, saberlo, además de que usted nos pueda transmitir su conocimiento acá para Radio Tiempo Nuevo y también para el www.radiovictorjara.com, que son unas radios alternativas acá que trabajamos para informar a los chilenos, a los latinoamericanos de lo que está sucediendo. Así que vamos a estar en contacto con usted, yo creo que ya pasando la votación de abril, para que podamos tener de nuevo una conversación tan amena como la hemos tenido con usted hoy día, y le deseamos que tenga un buen comienzo de semana, profesor Gabriel Salazar. Bueno, muchas gracias por el contacto, y ojalá que allá afuera, en los países donde todavía hay tantos chilenos atentos a lo que ocurre en el país, puedan también organizarse para deliberar acerca de cómo debe ser el nuevo Estado, la nueva Constitución, el nuevo orden social que rija en este país, porque es una oportunidad única. Y yo creo que el aporte que pueda venir de parte de ustedes, de todos los que han vivido la experiencia del exilio y del post-exilio y todas esas cosas, es muy importante para lo que estamos también acá intentando aclarar todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Gabriel. Estamos en contacto y cuídese. Okay.